Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos conectados con ustedes en tu canal de YouTube. Estamos también en Facebook Live de Voces Online Radio de Entre Amigos y posteriormente vamos ya a estar hoy en la noche en Spotify con tu programa de Entre Amigos. Te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, país o capital de la República Mexicana en comercio, en actividades muy buenas en cuanto a trabajo. Y estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, en el número 321, en el centro de la ciudad de Monterrey. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera. Este mes es el mes de octubre y como todos los meses vemos mucho la publicidad de lo que viene siendo la promoción del cuidado de la mujer en sus senos, la ayuda hacia lo que viene siendo el cáncer de mama. Es por eso que hoy tengo el honor de estar otra vez aquí con la doctora Abril Gascón, Aide Gascón Montante. Ella es radióloga certificada en imagen mamaria. Egresada de la Universidad de Monterrey, cursó la especialidad de radiología en el Hospital Cristus Muguerza de alta especialidad, certificada y recertificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen en Radiología General, así como en Imagen Mamaria e Intervención. Actualmente forma parte del equipo de radiólogos del Departamento Especializado en Glándula Mamaria en el Centro de Radiodiagnóstico e Imagen aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Cuál es el tema de hoy que vamos a tocar? Bueno, el cáncer de mama después de COVID. Aide, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Ya estábamos platicando entre bambalinas todo este tiempo y lo que ha sucedido con ustedes. Sí, primero que nada, muchas gracias. Muy contenta de esta oportunidad como cada año de poder estar aquí y llegar a tantas mujeres, poder hacer difusión de este mes de la sensibilidad del cáncer de mama. ¿Qué pasó durante la pandemia y el estudio de la mujer? Porque había miedo de enfrentarse a una infección al ir a un hospital, había miedo de ir a la consulta. ¿Qué pasó con la mama y la mujer? Se dieron demasiados cambios en muy poco tiempo. Primero, pues se cierran la mayoría de los centros de mama y nos quedamos viendo únicamente urgencias, por llamarlo de alguna manera. Nos quedamos haciendo estudios diagnósticos, es decir, pacientes que ya tenían algún síntoma específico y se hicieron en mucho menor porcentaje los tamizajes, que quiere decir que las pacientes que iban a sus estudios rutinarios empezaron a posponerlos. Y estamos hablando de que en términos generales, no nada más aquí en México, sino en otros países, incluso lo menciona la Sociedad Americana de Cáncer, entre un 15 y un 30% aproximadamente de las pacientes empezaron a posponer sus estudios de tamizaje o de diagnóstico temprano por miedo a contagiarse. Y sí, se hizo una fobia tremenda. Las pacientes no querían ir a hospitales, las pacientes tenían muchísimo miedo. Teníamos pacientes que iban al principio de la pandemia con 3 cubrebocas, con careta, cuando no sabíamos todavía de la transmisión por ropa, etcétera, algunas iban con bata y demás, pero la verdad es que en los primeros meses sí vimos una disminución importante en pacientes que fueran asintomáticas a realizarse su estudio. Entonces, a medida que van pasando los meses, digamos, al principio a lo mejor bajó a más de la mitad el porcentaje de pacientes que acudieron a revisarse. Así como al principio vimos esa disminución, se vino una curva impresionante de pacientes que dijeron, esto no se va a acabar ahorita, tengo que ir a revisarme. Entonces empezó a subir impresionante la cantidad de trabajo de pacientes que decían, tengo que ir a revisarme o tengo 2 meses posponiendo el estudio y me palpo una bolita. Y bueno, empezamos a ver muchas pacientes, muchos lugares de Monterrey
pacientes que no querían a lo mejor asistir a un hospital o incluso que habían cerrado los centros de mama en diferentes lugares. Empezamos a ver a todas esas pacientes y pues obviamente el porcentaje de cáncer como tal, porque me preguntaba, ¿es una paciente la incidencia? ¿Aumentó? No es que haya aumentado la incidencia, pero los tiempos se movieron un poco, o sea, la curva en cuanto a diagnóstico se modificó porque las pacientes fueron casi todas a un mismo tiempo, como las curvas que vemos o los picos que vemos en el año de mayo y octubre. Lo mismo sucedió a los 2-3 meses de iniciada la pandemia. Hubo otra vez esa curva que fue en aumento de las pacientes que habían pospuesto su estudio y que empezaron a asistir. Entonces sí, fue un cambio impresionante. La incidencia no subió, pero sí la forma en la que volvieron o retomaron sus tamizajes sí fue muy evidente. Entonces aquí lo importante es que ustedes como centro de radiodiagnóstico de estar en la imagen no sube la incidencia. Ustedes vieron en sus estadísticas que no sube. A nivel general, me refiero a nivel nacional, la incidencia de cáncer de mama no es que haya aumentado, sino que la forma en la que se presentaron las pacientes a realizarse el tamizaje subió, porque los meses en los que inició la pandemia se fue posponiendo. Entonces, exactamente. El número de pacientes atendidas fue la que subió en forma importante. Cambió completamente, exactamente. O sea, fue subiendo. Anteriores. Exactamente. Pero la enfermedad sigue siendo una enfermedad que causa muerte y es la número 1 a nivel nacional y en muchos lugares del mundo. Y sigue afectando a 1 de cada 8 mujeres. 1 de cada 8 mujeres, muchas de ellas ahora menores de 40 años de edad. Sí, desgraciadamente hemos visto cada vez más mujeres muy jóvenes y desgraciadamente siempre se los menciono a las pacientes y no es con el afán de asustar, pero es con el afán de, como bien lo mencionan en el mes de octubre, de sensibilizar. Las pacientes que se encuentran en los extremos de la vida son los picos en los que se presenta el cáncer con un poco más de agresividad. Entonces tenemos que estar al pendiente de no caer en ninguno de estos dos extremos, de decir, como tengo 20 o 25 años, no va a ser nada malo y me espero a ver si se quita solo, o porque tengo más de 75 años no me voy a atender porque de seguro no es cáncer. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza y atendernos ante cualquier síntoma que tengamos. Siempre les recomendamos a las pacientes, pues menores de 40 años no es necesario a lo mejor que inicien su revisión mastográfica si no tienen antecedentes familiares, pero un ultrasonido les va a quitar a lo mejor 15, 20 minutos de su vida. No tiene radiación, no tiene nada, o sea, no conlleva ningún riesgo y las va a sacar muchas veces de dudas. Tenemos una infinidad de pacientes que llegan súper asustadas porque estuvieron posponiendo la revisión por el temor a infectarse de COVID-19 y todo ese tiempo de estar angustiadas fue realmente en vano porque era un quiste, que es una bolita de líquido benigna que no necesita tratamiento, súper frecuente. Después platicaremos de la condición fibroquística, pero me refiero a que meses de estar angustiada y que con un ultrasonido se hubiera resuelto. Bien, si nos vamos a lo que vienen siendo las normas oficiales mexicanas, se dice que la mujer a los 40 años debe iniciar con su tamizaje actualmente, que es una mastografía digital de preferencia con un ultrasonido, para tener un estudio completo. Si hay antecedentes directos de cáncer de mama en alguna mujer, directos vendría siendo la mamá, la tía, la abuelita, hermanas. Ellos deben de iniciar su tamizaje a los 35 años. 10 años antes del diagnóstico del pariente directo. Esto es importante explicarle a las pacientes. Si, por ejemplo, la mamá tuvo cáncer a los 45 años, debe de iniciar la paciente la revisión mamográfica a los 35, es decir, 10 años antes del diagnóstico del familiar directo. Sí, esto es muy importante, se puntualizó mucho. Si te dio a los 38 años, bueno, tu familiar a los 28 años tiene que ya estarse haciendo los estudios. Ahí hace una pequeña cláusula en menores de 30 años, ya podríamos empezar por el ultrasonido y si es necesario hacer proyecciones complementarias. Pero menores de 30 años, lo que sucede es lo que hemos platicado muchas veces en el programa, la densidad de la mama va cambiando a través del tiempo, entonces es muy frecuente que en pacientes menores de 30 años sea el tejido sumamente denso y la capacidad o la sensibilidad de la mamografía para detectar lesiones va a estar comprometida. Por eso es que tenemos que dejarlo ya
a expensas de lo que estemos encontrando en el ultrasonido para buscar específicamente en la mamografía si hay algún hallazgo. Pero no lo hacemos de rutina en pacientes menores de 30 años, aún con antecedentes. Antes y después del COVID. Antes del COVID era un manejo, después del COVID sigue siendo el mismo manejo. Sigue siendo el mismo manejo. ¿Y los hallazgos? Los hallazgos, sí hemos visto cambios. Por ejemplo, empezamos a ver primero cambios en pacientes que venían después de una infección de COVID. Encontrábamos ganglios sumamente reactivos, ganglios que de alguna manera notábamos que algo había pasado. En algunas ocasiones los encontrábamos bilaterales, en otras ocasiones eran unilaterales. Y al preguntar específicamente a la paciente, pues tenía una infección de COVID-19 reciente. ¿Qué sucede? Que empieza la era de la vacuna y con la vacuna se incrementó este hallazgo porque no todas las pacientes venían con la alteración en los ganglios. Realmente no es un hallazgo generalizado, aunque muy frecuente. Pero con las vacunas se incrementó todavía más. Pacientes que a lo mejor de primera instancia no les preguntábamos si habían recibido la inmunización en forma reciente, pero al estarla revisando, casualmente en la axila del lado izquierdo encontrábamos los ganglios alterados o inflamados, más que decir de aspecto sospechoso, eran más bien como un aspecto reactivo, que al principio nos empezó a llamar mucho la atención porque pues decíamos un ganglio reactivo, un solo lado, pero luego empezamos a ver y la literatura empezó a marcarnos pautas. Por ejemplo, al principio eran 6 semanas como el punto de corte para tomar en cuenta si ese ganglio valía la pena estudiarse un poco más, es decir, con una biopsia, o si solamente lo dejábamos en seguimiento. Honestamente, la mayoría con un seguimiento era más que suficiente. Al hacerle un control a corto plazo a las pacientes veíamos los ganglios perfectamente después de que hubiera pasado el tiempo correspondiente. Entonces, la vacuna estuvo ocasionando una reacción y los ganglios fueron los que avisaron de esta defensa del cuerpo. Sí, incluso en algunas ocasiones llegamos a ver cambios importantes en ganglios cervicales, en todo el lado izquierdo. Y en ciertas ocasiones nos sucedió también que encontrábamos ganglios de este aspecto en la axila derecha. Y al preguntarle específicamente a la paciente, sí me vacuné, pero fue del lado derecho, que no era lo más común. Lo más común. Pero se llevó a cabo por los drive-thrus, etcétera, que a la paciente le tocaba que la vacunaran del lado derecho y no era lo frecuente. Entonces, en la información decía vacuna reciente de COVID, pero los ganglios izquierdos normales. Entonces ya la paciente nos refería específicamente que la inmunización había sido del lado derecho y entonces ya se correlaciona y perfecto. La mayoría de las veces no necesitábamos hacer estudios adicionales. Mayela Garza, saludos a la doctora Abril. Gracias por su excelente atención en diciembre del 2021. Tiempo de COVID. Sí. Saludos, Mayela, a usted. Qué bueno que está todo bien. Está recibiendo su tratamiento. Entonces, estos fueron cambios en el tamizaje, que se tuvo que dar un reporte distinto. Lo que pasa es que sector salud en un inicio, a nivel general, sugirió suspender tamizajes cuando empieza la pandemia. Entonces, por eso es que muy pocas pacientes asistían a tamizaje. Un momentito, para que nos entienda la gente que nos escucha, las mujeres principalmente, tamizaje. ¿Qué es el tamizaje que se da a la mujer? Es el estudio en la paciente asintomática. El tamizaje. La paciente que no tiene ninguna molestia y que va a su estudio de rutina. Eso se le llama tamizaje. Ese es el tamizaje. Y consiste en una mastografía digital y un ultrasonido. Así es. En el centro de radiodiagnóstico siempre lo manejamos el estudio completo. Es mamografía, tomosíntesis desde el 2010 y complementamos con ultrasonido. Entonces, sucede que el tamizaje disminuye y ya a medida que sector salud va diciendo, bueno, primero empezamos con los estudios diagnósticos y luego fue haciéndose un poquito más flexible para reactivar los tamizajes, entonces es que empezamos a ver ese aumento en las pacientes que sí fueron a realizarse el estudio incluso aunque no tuvieran ninguna molestia. ¿Qué se hacía con estas pacientes? ¿Se les decía así o se les citaba como un seguimiento de una clasificación que se hace el seguimiento de la paciente cada 6 meses? Sí, en pacientes, por ejemplo, que encontrábamos este tipo de ganglios y
que eran, bueno, dependiendo de los cambios que encontráramos, pero cuando eran cambios muy evidentes y sobre todo que hubiera pasado más de 6 semanas de su inmunización, dábamos control a corto plazo, que es lo que nos marcó la literatura. Por lo general, en pacientes que tuvieran la vacuna en un periodo menor a 6 semanas, lo relacionábamos con ese antecedente y por lo general no había ningún problema. Ahora, muy importante también la molestia que presentara la paciente. Había pacientes que totalmente asintomáticas y los ganglios estaban muy reactivos y había pacientes que los ganglios estaban moderadamente reactivos y la paciente estaba muy sintomática. Entonces, dependía más bien también de cómo estuviera la paciente para poder dar ese seguimiento. Ok, y en estas pacientes sintomáticas, entonces se les estaba dando el seguimiento. Uh-huh. ¿Había cambios drásticos como para decir que tuvieran cáncer? Pues no, la verdad es que el seguimiento yo creo que lo llevamos a cabo en una minoría de las pacientes y no hubo ninguna paciente que tuviéramos la necesidad de biopsiarla por este hallazgo. Podríamos decir que casi en su totalidad estas pacientes al momento de su control a corto plazo los ganglios estaban normales. Estaba todo normal. Eso es un dato bueno, ¿no? Porque sí, se claro. está teniendo esto. Ahora. Y es algo que fuimos aprendiendo con el tiempo porque pues yo creo que para todos fue una curva de aprendizaje, es decir, ver primero los cambios en pacientes con post-infección y luego en pacientes post-vacuna y luego post-vacuna a corto plazo y luego después de los boosters. Entonces, todo esto ha sido también para nosotros una curva de aprendizaje, pero creo que hasta ahorita tanto las pacientes han tenido una excelente disposición para estar acudiendo a los controles a corto plazo y eso para nosotros es una gran retroalimentación para ver que los ganglios realmente estén cambiando su aspecto y que haya sido nada más algo transitorio por la vacuna. Antes del COVID era hacerse una mastografía anual, llega el COVID, se suspenden, se reactiva, empieza el tamizaje, empieza a ver todos estos hallazgos, los ganglios reactivos, principalmente el lado izquierdo, donde se pone la vacuna porque la indicación de la vacuna en el brazo izquierdo es porque las personas son diestras. Uh-huh. Entonces se menciona que se debe vacunar. La gran mayoría era del lado izquierdo. El brazo no Exacto. diestro, pero en el caso que era un drive-thru, que tenían que vacunarse el lado derecho, lo reactivo era del lado derecho, los ganglios. Actualmente, ¿cómo está todo esto? Pues lo que siempre hemos platicado aquí, el contacto con la paciente marca una diferencia. En algunas ocasiones la paciente de primera instancia al preguntarle no recuerda a veces ni cuánto tiempo hace que se vacunó. Tenemos la oportunidad de entrar a revisar a cada paciente en forma personal y ya durante el estudio podemos ir platicando y hay pacientes que referían la vacuna de la influenza del lado derecho, entonces empezamos a notar también cambios en los ganglios en relación a la vacuna de la influenza mínimos, pero así se llevó a cabo. Entonces empezamos a correlacionar todos estos datos y lo que decíamos ahorita, ¿no? La curva de aprendizaje ha sido muy importante para detectar todos estos cambios y no hacer biopsias innecesarias. Ahora, algunas personas podrían preguntarse, entonces la cantidad de biopsias aumentó debido a los cambios en los ganglios debido a la reacción de la vacuna. La respuesta es no. Nos dimos cuenta que con el seguimiento fue más que suficiente. No fue necesario llegar al punto de biopsiar estos ganglios en relación o con el antecedente de una inmunización reciente. La mayoría fueron tratados solamente con seguimiento y con eso fue más que suficiente. Qué importante es esto, es más para las mujeres que están teniendo esta revisión y que saben que tienen que hacerlo y todo se ha ido acomodando poco a poco. Muchas pacientes tenían miedo y lo menciono porque era de las dudas más comunes. Me acabo de vacunar, mejor no me hago el estudio. Entonces la respuesta siempre era la misma, no postergar su tamizaje. ¿Por qué? Porque desgraciadamente siendo mujeres siempre nos dejamos al último. Primero está el partido, el dentista, cualquier otra cosa, de los hijos, del esposo y de la mamá y de todo el mundo y nos dejamos al último. Entonces, el postergar el estudio por la aplicación de la vacuna no era de 1 mes o 2 meses. A veces se pasaba todo el 2020. Tengo pacientes que me dicen, de verdad no vine en toda la pandemia. Sí. Entonces, realmente la recomendación era mejor
haz tu estudio. Claro, con todas las pautas que marcaba el sector salud en su momento, de cuidarnos con cubrebocas, el distanciamiento físico, de estar cambiando todo en cada paciente, sanitizar las áreas. Entonces, todos estos cuidados hicieron que no hubiera un incremento tampoco en la cuestión de la infección, que era... Si nosotros hacíamos una encuesta que me llamó la atención en un artículo que estaba leyendo de Estados Unidos, el 85% tenía más ansiedad por contagiarse de COVID que por tener un resultado sospechoso de malignidad. Entonces, eso nos habla de todo la angustia y la ansiedad y todo lo que traíamos en mente en ese tiempo. Entonces, por eso es que vimos estos cambios en la cantidad de pacientes que se realizaron sus estudios. Pero ya ahorita creo que todos estamos aprendiendo a vivir con el COVID-19. Llegó para quedarse. Entonces, estamos aprendiendo a vivir con estas pautas, con estas medidas para cuidarnos, pero siempre recordando que hay estudios como como la mamografía, que puede salvar tu vida. Y cuando decimos salvar tu vida, no me refiero a que la mamografía vaya a curar un cáncer. Siempre hacemos la especificación. La mejor manera de tratar el cáncer de mama es detectarlo a tiempo. No hay forma de prevenirlo. Como lo hemos platicado aquí muchas veces, el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, lo que quiere decir que depende de muchas cosas para que a una mujer le dé cáncer de mama. Entonces, no hay forma de prevenirlo como tal, pero sí la mejor forma es detectarlo a tiempo, para que esto tiene un impacto directamente en el pronóstico de la paciente. Entonces, entre más temprano se diagnostique, obviamente el pronóstico va a ser mejor. Eso de pronóstico, si me enfermo de COVID, posiblemente me vaya muy, muy mal, mejor no me muevo. Sí. En cambio, si tengo una lesión que tenga que ser meditada y tratada, tengo más posibilidades de salir adelante que si me enfermo de COVID tengo yo una comorbilidad. Exactamente. Yo creo que eso era lo que hacía que los pacientes se distanciaran, se ausentaran de sus revisiones. Nos paralizó, la pandemia nos paralizó, pero esto llevó un tiempo el llegar hasta las pacientes y decir, vengan, o sea, no pueden estar posponiendo tanto tiempo sus estudios. Y sí vemos porcentajes muy variables en diferentes partes del mundo. Lo importante ahorita es que ya las pacientes acuden a hacerse su tamizaje en forma ordinaria. Y claro, todas todavía en los centros que tienen que ver algo con salud, llámese clínicas, gabinetes, hospitales, etcétera, bien importante el uso de cubrebocas. Crecieron los mitos con respecto al COVID y todo esto, porque como México, el otro día hablábamos y decíamos, híjole, cada desgracia que hay, inmediatamente sacan un meme, ¿sí? Y hay muchos mitos para esto, muchos mitos en cuanto a la mama. ¿Crecieron los mitos ahora con el COVID? Sí, muchas pacientes relacionaban el hecho de la vacuna, por ejemplo, con enfermedades. Vimos, la verdad, en un porcentaje muy bajo, algún tipo de enfermedad inflamatoria asociado a la vacuna, más que nada, no tanto a la infección. Pero creo que en mama fue lo mínimo. Yo creo que fue mucho más grande el impacto de continuar con el tamizaje. Vimos muchas pacientes que pudimos detectar cánceres a tiempo, porque las pacientes acudieron a hacerse su tamizaje y encontramos en ocasiones cánceres de 5 milímetros, 4 milímetros, que esas pacientes, si no se hubieran revisado durante la pandemia y si hubieran esperado esos 2 años para revisarse, a lo mejor hubieran venido con cánceres mayores a 1 centímetro o 2 centímetros. Llegan con un estadio muy avanzado que requiere de otro tratamiento y otro pronóstico. Exacto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué recomendaciones se dan para las mujeres en esta época de post-COVID? Que todavía tenemos COVID, pero ya pasó el proceso agudo que teníamos y las curvas esas de enfermedad y todo, ¿no? Pues lo que comentábamos hace un momento, no posponer los estudios de tamizaje, no esperarnos a tener algún síntoma, alguna molestia. Siempre me preguntan las pacientes, ¿algún síntoma cuenta el dolor? No es que no cuente, sino que si estamos acostumbrados a que el dolor sea un dolor cíclico, difuso, etcétera, pues ese a lo mejor no nos va a marcar la pauta como para hacer un estudio entre los estudios de rutina.
pero sí datos de alarma, por ejemplo, notar secreción por los pezones, algún bulto diferente, algo que se palpen diferente, y no siempre es como las pacientes lo mencionan como una bolita, es simplemente algún cambio de coloración o algo diferente durante la palpación. Obviamente seguir yendo a sus consultas rutinarias con el ginecólogo, que el ginecólogo, el doctor no me dejará mentir, tienen toda la experiencia y la sensibilidad, si bien lo marca la literatura, para detectar lesiones incluso menores de 1 centímetro. Uno como paciente es muy difícil que llegue a palparse lesiones menores de 1 centímetro, pero el ginecólogo con toda la experiencia que tiene pudiera llegar a palparlas. Y sí, nos mandan los médicos las solicitudes con probable lesión localizada en tal lugar de 1 centímetro, y al revisarla tal cual nos mandan la solicitud. Entonces, no posponer tanto la revisión rutinaria con el ginecólogo como sus estudios de tamizaje. La autoexploración, ¿qué tan buena es la autoexploración? Yo creo que esa pregunta la puedo contestar, y casi, digamos que hago un comercial por ahí de otros estudios que se han estado promoviendo mucho de termografía, con diferentes nombres comerciales. Yo creo que aquí hay que pensar una cosa. El único estudio que realmente está avalado por la FDA y que está bien descrito en la literatura, que disminuye la mortalidad por cáncer de mama, es la mamografía. Hasta un 30% de la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, partiendo de ahí, si una paciente se quiere realizar un ultrasonido 18 veces al año, no le hace ningún daño. Si una paciente se quiere hacer termografía 12 veces al año, porque así está descrito específicamente en una de las casas comerciales, una vez al mes. Entonces, si se quiere hacer 12 termografías al año, no hay ningún problema, no le va a hacer daño. Y si una paciente quiere autoexplorarse o está acostumbrada a autoexplorarse una vez al mes, como lo estimula la norma oficial mexicana, también es correcto. ¿Por qué? Porque no nos va a hacer daño. Pero aquí va el pero muy importante: no dejarse de hacer su mamografía, sobre todo después de los 40 años. Y más que todo, que ahora con la tecnología, el avance de la tecnología y todo lo que hay, da una imagen y una asertividad de diagnóstico y de ver las lesiones tan exacta que, vaya, se tiene un porcentaje de lesiones diagnosticadas a tiempo con un pronóstico muy bueno para la mujer. Sí, la capacidad de la mamografía hasta el momento es insuperable por ningún otro método de imagen. Hay más métodos de imagen, como lo hemos comentado en otros programas: resonancia magnética, ultrasonido, etcétera. Pero el que se debe de hacer como tamizaje, pues, es la mamografía, y ese no tiene comparación y no se sustituye por ninguno. Ahora, muy importante también, hablando de lo que comentábamos hace ratito, no podemos tampoco dar por sentado el hecho de en esta ocasión me hago el estudio aquí y luego, cada quien es libre de hacerse el estudio donde decida. Sin embargo, es bien importante el contacto con el paciente. Siempre les recomiendo a las pacientes, fíjense en dónde se realicen los estudios, que sean personas que realmente tienen la certificación en mama, y no lo digo porque muchas, incluso familiares, pueden llegar a molestarse y pensar que uno lo hace por otra situación, y no. La verdad es que nos llegan pacientes continuamente con estudios de otros lugares, en donde al preguntarle si conoció a la persona que le realizó el estudio, pues no, que interpretó su estudio, pues no. Y no es porque sea un requisito conocerla, pero ese contacto que se tiene con los pacientes nos da tanta información. Es tan importante llegar y conocer a tu paciente y saber qué fue lo que lo trajo a hacer sus estudios, y conocer de antecedentes y conocer de... A veces el paciente en el momento del interrogatorio inicial no te dice ciertas cosas, y ya durante la revisión resulta que sí tiene una biopsia, o que sí su hermana sí tuvo cáncer, o que le hicieron, etcétera. O sea, es tanta la información, los pacientes son oro, es tanta la información que te dan al momento de tener ese contacto con ellos, que difícilmente vamos a pasar a ese punto en el que el estudio lo tome una técnica y yo lo interpreto y ni siquiera conocí a la paciente. Eso creo que es cosa del pasado. O sea, ahorita
tenemos que estar bien en contacto con el paciente y que la paciente, al momento en el que ponga un pie afuera de donde se realizó el estudio, se vaya con la certeza o de que tiene que hacerse un estudio adicional, me refiero en el peor de los casos una biopsia, o que todo está bien, o que se va a hacer un control a corto plazo. Pero diariamente recibimos pacientes que vienen con esa incertidumbre de que no saben exactamente qué fue lo que pasó, que no saben qué es lo que tienen que hacer, o se sienten inseguras del resultado porque no hubo quien les explicara. Y no todas las pacientes, desgraciadamente, tienen ginecólogo. Entonces, si tú no te tomas el tiempo de explicarle a la paciente cuáles son sus opciones o qué es lo que estás encontrando en los estudios, por supuesto que el médico tratante lleva toda la responsabilidad, pero nosotros, sobre todo cuando la paciente no tiene, es tratar de orientarla para que la paciente no se vaya a su casa y no se haga nada, ¿verdad? Cuando lo amerita. Entonces, ese contacto es bien importante y quisiera hacer hincapié en eso, que las pacientes revisen bien en dónde se hacen sus estudios por dos cosas. Digo, desgraciadamente se da que haya lesiones que no se diagnostiquen por las circunstancias que se puedan comentar, ya sea el personal, los aparatos, etcétera. Pero también tenemos la contraparte de todas estas pacientes que llegan asustadas porque en otro lugar le dijeron que tiene una lesión enorme o que tiene un ganglio que tiene que biopsiarse o que tiene 1000 cosas. Aparte que la paciente lo interpreta como ella lo lee y es un informe médico. Entonces, llegan con nosotros y al revisar el estudio, a veces ni siquiera es necesario realizarles nada. ¿Ningún otro estudio? Simplemente, exacto. Simplemente con revisarlo, conocer los antecedentes, poder platicar con la paciente, el panorama cambia muchísimo. El explicarles bien todo lo que se encontró, el detalle que hay en cada estudio, en su mama. Darle a cada paciente el tiempo que necesita. Eso va a dar mucha tranquilidad a las personas. Gaby Rivas, doctora Abril, excelente profesional y un ser humano excepcional. Astrid Rip, excelente doctora Abril, gracias por compartir. Mucha gente te conoce y te manda a saludar, yo lo sé. Muchas gracias. Por la calidad de trabajo que tienes. Muchas gracias por la confianza. Para dejar este programa, ¿qué les recomiendas a todas las mujeres que nos escuchan y las que van a poder tener contacto con este programa? Pues como les decimos cada año, no posponer sus estudios. Cuando les recomendamos que se hagan los estudios anuales no es por molestarlas, y lo digo principalmente por amigas y familiares, pero también a nuestras pacientes. En ningún momento nuestra intención es molestar, al contrario, nosotras felices de recibirlas, de realizar los tamizajes, de detectar las lesiones lo más a tiempo posible para que tengan el mejor pronóstico posible. Y aquí en Monterrey hay mucha gente, mujer, radióloga, que tiene su certificado en mama. Y tenemos un grupo muy bonito de radiólogas en, yo creo que prácticamente todos los hospitales y todos los gabinetes, en donde podemos compartir mucha información. No nos vemos como competencia, eso es lo más bonito de todo. Lo más bonito de todo. Hemos venido incluso al programa de diferentes lugares. Estamos acordándonos que vino Margarita. Sí. Vino Ivette. Sí. Priscila. También. La del doctor. Y en la última plática también estuvo la doctora Dali. Sí, Dali, sí. Del Zambrano. Estuvimos una vez por Zoom platicando con todas ustedes. La doctora Orla en Saltillo también. Así es. Entonces no nos vemos como competencia. Nosotros como profesionales no nos afecta si fueron con una o fueron con otra. Lo que nos importa realmente es que sus estudios sean de calidad y que sobre todo que la paciente se quede satisfecha y que esté bien informada. Claudia Rosas también, esa vez no pudo ir con nosotros porque tenía un evento familiar, pero sí, todos también ustedes. También participamos con ella. Sí, todas ustedes excelentes en mama. Abril, muchísimas gracias por esta plática y que la gente tenga conocimiento que su estudio de tamizaje, que es su mamografía digital, su ultrasonido, debe ser anual y es un estudio que le va a dar mucha oportunidad de que siga bien y si llegara a detectarse algo, lo detecta a tiempo para no tener problemas en el futuro. Así es. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo que si les gustó este programa nos den un like en me gusta en el YouTube para que les siga llegando a todos ustedes estos programas. Desde Monterrey, un saludo. Yo soy Roberto Córdoba. Abril Gascón, nos despedimos de ustedes y que tengan una buena tarde en este programa Entre Amigos. Hasta pronto. Gracias.
Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.